Asunta Basterra, la niña que desapareció en Galicia. En septiembre de 2013, España quedó conmocionada por la desaparición de una niña de 12 años. Su nombre era Asunta Basterra Porto. Asunta había nacido en China y llegó a España cuando era muy pequeña, después de ser adoptada por Rosario Porto y Alfonso Basterra, un matrimonio de Santiago de Compostela. Con el paso de los años, Asunta creció en Galicia. Era una niña inteligente, estudiaba música y llevaba aparentemente una vida normal. Pero el 21 de septiembre todo cambió. Aquella noche, Rosario Porto acudió a la policía para denunciar que su hija había desaparecido. Según explicó, había dejado a Asunta en casa de su padre, Alfonso Basterra, y posteriormente la niña había regresado a casa de su madre. Sin embargo, cuando Rosario volvió a buscarla, Asunta ya no estaba. Comenzó entonces una búsqueda por los alrededores de Santiago de Compostela. Familiares, vecinos y agentes de policía participaron en las primeras horas de búsqueda. Pero apenas unas horas después, apareció la noticia que cambiaría completamente el rumbo del caso. Durante la madrugada del 22 de septiembre, dos personas que circulaban por una pista forestal del municipio de Teo encontraron el cuerpo sin vida de una niña. La víctima era Asunta. Tenía solamente 12 años y lo más inquietante era el lugar donde había aparecido. Su cuerpo estaba en una zona cercana a una vivienda que pertenecía a Rosario Porto. Lo que había comenzado con una desaparición se había convertido en una investigación por asesinato. Los investigadores comenzaron inmediatamente a reconstruir las últimas horas de la vida de Asunta. La autopsia reveló que la niña había muerto por asfixia. Pero había otro dato especialmente importante. En su organismo se encontraron restos de un medicamento utilizado como sedante. La cantidad encontrada llevó a los investigadores a considerar que Asunta había sido drogada antes de morir. Pero la investigación no se quedó ahí. Los agentes comenzaron a revisar lo ocurrido durante los meses anteriores. Y aparecieron testimonios que llamaron especialmente la atención. Algunas personas que habían tenido contacto con Asunta aseguraron que en ocasiones anteriores la niña había presentado síntomas extraños, como somnolencia o falta de coordinación. Esto llevó a los investigadores a preguntarse si alguien había podido administrarle medicamentos antes de la noche de su muerte. Mientras tanto, la policía examinaba las viviendas relacionadas con los padres. También se analizaron teléfonos, vehículos, cámaras y todo aquello que pudiera ayudar a reconstruir los movimientos de Asunta. Rosario Porto y Alfonso Basterra estaban separados en aquel momento. Las declaraciones de los dos padres fueron comparadas con las pruebas obtenidas durante la investigación, y poco a poco comenzaron a aparecer contradicciones que hicieron que los investigadores centraran su atención en ellos. El caso estaba dejando de ser la búsqueda de un desconocido que hubiera podido llevarse a la niña. La investigación comenzaba a mirar hacia el entorno más cercano de Asunta. El 24 de septiembre de 2013, solamente 3 días después de la desaparición, Rosario Porto fue detenida. La noticia causó una enorme conmoción. La madre de la niña, que había denunciado su desaparición, se había convertido ahora en sospechosa. Al día siguiente, el 25 de septiembre, fue detenido Alfonso Basterra. Los dos negaron haber participado en la muerte de Asunta. Sin embargo, el juez decretó prisión provisional para ambos. La investigación continuó, intentando responder una pregunta fundamental. ¿Qué había
qué había ocurrido realmente durante las 2 últimas horas de vida de la niña. Uno de los elementos analizados fue la forma en la que Asunta había sido trasladada hasta el lugar donde apareció. Los investigadores encontraron diferentes indicios que consideraron relacionados con el crimen. Entre ellos aparecieron restos de cuerda. También se analizaron objetos encontrados en las viviendas y en los vehículos relacionados con los padres. Los investigadores sostuvieron que Asunta había sido sedada y posteriormente trasladada hasta la zona de Teo. Pero todavía faltaba saber exactamente quién había participado y cuál había sido el papel de cada uno. La Fiscalía terminó defendiendo una teoría concreta. Rosario Porto y Alfonso Basterra habían actuado conjuntamente. Según la acusación, ambos habrían participado en un plan para acabar con la vida de su hija. La defensa, sin embargo, rechazó esta versión. Durante todo el proceso, los acusados mantuvieron su inocencia. Y mientras el caso avanzaba, comenzaron a aparecer otras líneas de investigación. Uno de los episodios más llamativos de la investigación fue la aparición de restos biológicos, que inicialmente hicieron pensar en la posible participación de una tercera persona. Durante un tiempo, los investigadores llegaron a estudiar a un hombre de nacionalidad colombiana. Aquella posibilidad generó una gran expectación. ¿Podía haber una tercera persona implicada? ¿Había alguien más detrás de la muerte de Asunta? Sin embargo, aquella línea de investigación terminó descartándose. Los análisis posteriores determinaron que aquellos restos no podían utilizarse como una prueba fiable contra ese hombre. Por tanto, no fue acusado por el asesinato. Mientras tanto, los investigadores seguían reconstruyendo las horas anteriores a la muerte. El teléfono móvil de Asunta, los movimientos de los padres y los desplazamientos realizados aquel día fueron todos examinados minuciosamente. La investigación también tuvo que enfrentarse a una dificultad: separar los hechos demostrables de las numerosas teorías que comenzaron a circular. El caso había adquirido una enorme repercusión mediática. Cada nueva información aparecía rápidamente en televisión, periódicos e Internet. Surgieron rumores sobre la relación entre los padres, posibles problemas personales, cuestiones económicas y diferentes motivos que podrían explicar el crimen. Pero muchas de esas teorías nunca fueron demostradas. Lo que sí estaba claro para los investigadores era que Asunta había muerto de forma violenta y que había sido sedada antes de su muerte. Cada vez había más pruebas que apuntaban hacia sus propios padres. En 2015 comenzó el juicio contra Rosario Porto y Alfonso Basterra. El proceso se celebró ante un jurado popular y despertó una enorme atención en toda España. Durante el juicio declararon numerosos testigos. También participaron agentes de policía, médicos forenses, expertos en toxicología y otros especialistas. La acusación defendió que los padres habían preparado el asesinato de Asunta y que posteriormente habían llevado su cuerpo hasta la pista forestal, donde fue encontrado. Las defensas rechazaron esa versión. Rosario Porto negó haber asesinado a su hija. Alfonso Basterra también negó haber participado. Pero el jurado tuvo que analizar todas las pruebas presentadas durante semanas. Uno de los elementos centrales fue la presencia de sedantes en el cuerpo de Asunta. Uno de los elementos centrales fue la presencia de muchos sedantes. También se analizaron las declaraciones de los padres y las contradicciones detectadas durante la investigación. Finalmente, el 30 de octubre de 2015 llegó el veredicto.
el jurado popular declaró culpables a Rosario Porto y a Alfonso Basterra, los que consideró responsables de la muerte de Asunta. La sentencia estableció una condena de 18 años en prisión para cada uno por asesinato. Pero todavía quedaban recursos. Las defensas recurrieron la sentencia ante tribunales superiores y el caso continuó durante meses. En marzo de 2016, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia confirmó esencialmente la condena. Sin embargo, introdujo una precisión importante sobre la participación de cada acusado. Los magistrados señalaron que solamente podía situarse directamente a Rosario Porto en la vivienda de Montouto, donde, según la sentencia, se produjo el asesinato. Pero consideraron que Alfonso Basterra también era responsable, porque habría participado en un plan conjunto. Finalmente, en 2016, el Tribunal Supremo confirmó las condenas de 18 años en prisión. De esta manera, la justicia española estableció definitivamente la responsabilidad de Rosario Porto y Alfonso Basterra en el asesinato de Asunta. Pero incluso después de la sentencia, quedaron preguntas. Una de ellas fue el motivo exacto del crimen. Durante años circularon numerosas teorías. Algunas hablaban de problemas familiares, otras de cuestiones económicas y otras de la relación entre los padres. Sin embargo, no todas esas teorías quedaron demostradas judicialmente. Por eso, cuando se cuenta el caso, es importante diferenciar entre lo que fue probado y aquello que solamente formó parte de las hipótesis, de la investigación o de las informaciones publicadas durante aquellos años. Lo que sí quedó establecido judicialmente fue que Asunta había sido sedada y posteriormente asesinada, y que sus padres fueron considerados responsables de su muerte. La historia de Asunta comenzó miles de kilómetros lejos de Galicia. Había nacido en China y fue adoptada cuando todavía era muy pequeña. Su vida transcurrió principalmente en Santiago de Compostela. Tenía 12 años cuando murió y precisamente por su edad el caso provocó una enorme conmoción. Durante los días posteriores a su desaparición, muchas personas siguieron la búsqueda, esperando encontrarla con vida. Pero la esperanza terminó de madrugada, cuando su cuerpo apareció abandonado en una pista forestal. A partir de entonces comenzó una de las investigaciones criminales más conocidas de España. La policía tuvo que reconstruir cada movimiento, analizar cientos de pruebas y comprobar diferentes hipótesis. Hubo sospechosos que fueron investigados y posteriormente descartados. Hubo pruebas que generaron dudas y también hubo teorías que nunca llegaron a demostrarse. Pero después de años de investigación y recursos judiciales, la justicia terminó estableciendo la culpabilidad de sus padres, Rosario Porto y Alfonso Basterra, condenados a 18 años de prisión. El caso de Asunta no quedó en la memoria solamente por la brutalidad del crimen, también por las circunstancias que lo rodearon. Una niña adoptada que había crecido en España, una desaparición que duró solamente unas horas antes de convertirse en un asesinato. Unos padres que terminaron sentados en el banquillo, acusados de haber acabado con la vida de su propia hija. El caso de Asunta demuestra que, detrás de una investigación criminal, no siempre existen pruebas y respuestas sencillas. La justicia consiguió determinar quiénes eran responsables, pero algunas preguntas sobre el motivo y sobre por qué no tenían respuesta. Hasta ahora aún siguen generando debate. Lo que nunca cambiará es el hecho de que Asunta tenía solamente 12 años, una niña que había llegado a España siendo muy pequeña y que construyó aquí su vida. El 21 de septiembre de 2013, horas después, fue encontrada muerta.
Durante los siguientes años, su nombre apareció constantemente en las noticias, en los tribunales y en las investigaciones. En 2015, un jurado popular declaró culpables a Rosario Porto y Alfonso Basterra. En 2016, el Tribunal Supremo confirmó las condenas de 18 años y con aquella decisión terminó la parte judicial del caso. Pero la historia de Asunta continúa siendo recordada, no solamente como uno de los crímenes más mediáticos de España, sino como la historia de una niña cuya vida terminó demasiado pronto, y quizás esa sea la parte más dura de este caso. De detrás de las pruebas, los interrogatorios, los juicios y las teorías, había una niña de 12 años, una niña que tenía toda una vida por delante, que nunca pudo contar qué ocurrió durante sus últimas horas. Este fue el caso de Asunta Basterra.